Buenas noches. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente y que al finalizar esta jornada podamos tener la satisfacción que algo más hemos aprendido para llevarlo a la práctica. Solo aquel que considera que ya lo sabe todo, a este no está dispuesto el Señor a enseñarle más. Pero nosotros sabemos que hay algo nuevo que aprender. Así que venimos no solamente para tomar el conocimiento, sino que este conocimiento nos guíe al entendimiento. En realidad el propósito no es ser una Biblia viviente, sino cuánto de lo que aprendemos lo aplicamos en nuestra vida personal. Eso realmente es lo que cuenta. Llama mucho la atención este último himno. Me recuerdo de una anécdota que el hermano cuenta de trabajar y orar, y yo quiero trabajar por el Señor, ¿verdad? El hermano Agustín dice de un hermano que dice: ustedes cantan, yo quiero trabajar por el Señor, pero amaqueando, se dice, ¿verdad? Pero nosotros vamos a llevarlo a la realidad, en el nombre del Señor. Esta noche no les vengo a hablar del evangelismo personal, porque eso quedará primeramente Dios para el día de mañana, pero sí un tema que llama mucho la atención, y en realidad este tema no siempre se toca, o casi nunca. En la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 3, hay una relación muy importante allí de la palabra de Dios, y vamos a ver algo ahí también que podemos aprender esta noche como punto de partida en cuanto a el tema que nos va a ocupar, versículo 15. Después de leerles esta porción bíblica, les voy a hacer, con la ayuda del Señor, 5 preguntas. ¿Y qué desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Si me adelanté y algunos todavía están en camino, voy a repetir. ¿Y qué desde la niñez? 3:15. ¿Y qué desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Que el Señor nos ayude a la meditación de su palabra y que algo pueda quedar en cada corazón. Esta carta llama mucho la atención. Se ha considerado que es posiblemente la última carta escrita por Pablo, y es una carta de carácter muy personal. Me pongo a pensar en esta carta y la veo como que fuera una encomienda final, recomendaciones finales de alguien que ya no va a poder continuar con su ministerio, ni tampoco con su vida, vamos a decir, terrenal, porque está a punto de partir. Pero este tiene una visión, y esta visión le hace no mirar el presente, sino hacia el futuro también. Y a través de esta visión, Pablo sabe que realmente el hombre a quien le escribe esta carta va a ser aquel que le sustituya y siga adelante, sabiendo que, como dice él, su partida está cerca. Esa carta tiene mucha riqueza en cuanto a la vida espiritual, en realidad. Ahora, en cuanto a las preguntas que necesito hacerles esta noche, y quiero que por favor
no sean tímidos a la hora de manifestar, porque es un estudio. La primera es: ¿quiénes de los presentes llegaron a Cristo siendo niños o adolescentes? ¿Alguien está acá presente? Pueden levantar sus manos, nadie los va a disciplinar. Gracias, hermanos. Siendo niños o adolescentes. Yo quiero situarnos en nuestra realidad. Y la primera pregunta superada. Vamos a la segunda. ¿Quiénes de ustedes recuerdan con aprecio a hermanos o hermanas que desde niños les enseñaron las Escrituras? Bendito el nombre del Señor. Segunda pregunta. ¿Qué hermanos o quiénes de los presentes trabajan actualmente con niños o con jóvenes? Un ministerio tan menospreciado, pero esta noche vamos a entender la enorme importancia de ese ministerio. No es cualquier ministerio. Otra pregunta es: de aquellos hermanos o hermanas que han trabajado con niños, ¿quiénes de ustedes han visto frutos de esa obra? Gracias. ¿Quiénes de ustedes esperan el día de mañana que hayan frutos en esa obra? Gracias, hermanos. Acabo de estar en una reunión, ustedes ven ahí a los hermanos saliendo. Yo tuve que dejar esta reunión de trabajo y allí en esta reunión de trabajo yo conté 8 jóvenes con los cuales estamos hablando asunto de la obra, y estos fueron niños que fueron conducidos a Cristo, y a estos jóvenes les enseñaron la palabra desde edad muy temprana, o sea que el fruto sí se puede ver. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, sin duda alguna no es un niño tampoco, ¿verdad? No es un niño. Hace quizás un par de años, parece, que con la ayuda del Señor y otros hermanos, en un recorrido, siempre visitando asamblea de los Altos de Chiapas, llegamos a un lugar que se llama Aurora, que algunos de ustedes conocen. Yo no sé de este hermano, pero en ese tiempo que llegamos allí, él decía: hermano, el Señor me trajo a este lugar, pero es increíble esto, dice él, pero mi ministerio, el Señor me orientó a trabajar con niños. De todo ese grupo de niños, algunos de ellos se hicieron jóvenes, y de ese grupo de jóvenes, algunos están hoy en esta asamblea y forman parte ya de la iglesia local. Y yo voy a continuar aquí, dice el hermano. Me dedico a costurar, trabajo en algunas cosas, y en la tarde los niños, ya saben, ellos me buscan para su clase diaria. Alguien puede pensar en esta noche y decir: pero ¿por qué trabajar con niños? ¿Por qué hacerlo? Y entonces necesariamente tengo que pensar en el maestro por excelencia. Y me pongo a pensar en una oportunidad. Esto se encuentra en el Evangelio de Jesucristo, escrito por Marcos 10, por ahí 13, 14, en que los discípulos no querían que los niños se acercaran al Señor, y Él les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de Dios. El tema de esta noche es invitando a los niños a Cristo. Muchas veces se han preguntado qué tan confiable es una profesión de fe a cierta edad, y de eso queremos hablar esta noche. ¿Qué tan confiable es? ¿O qué tanto le podemos creer a un niño o a una niña cuando a cierta edad, 10, 11, gracias hermano, 12 años, dice creer en Cristo, arrepentirse, creer en Cristo, y nos podemos a preguntar, bueno, ¿de qué se tiene que arrepentir? Por ejemplo, un hermano dice que después de muchos años, él ha llegado a comprender que el campo misionero más fructífero del mundo es el de los niños. Sin embargo, no podemos ignorar que la evangelización para esta edad es un proceso especial y delicado también. Especial y delicado. Debe de haber un trato especial, diferente, con los niños, quienes son conducidos a través del camino de las Sagradas Escrituras. Esto nos dice Proverbios 22:6, ¿verdad? Instruyéndolos a una edad en el conocimiento de la palabra de Dios, para que más tarde ellos puedan tomar esa decisión por Cristo. Y entonces decimos nosotros, ¿por qué es delicado? Porque en primer lugar, estamos ante personas que social, emocional e intelectualmente no están maduros todavía. Social porque ellos no son capaces a una edad de 9, 10 tal vez, de mantener, por ejemplo, compromisos como un adulto. O con ellos tal vez no se pueden hacer pactos o acuerdos o celebrar, por ejemplo, contratos que ya le corresponde a aquel que tiene una mayoría de edad. También en cuanto a lo emocional, porque alguien dice que hay edades en que uno ni siquiera sabe lo que quiere. Hoy quiero esto y mañana algo distinto. Hoy me parece bien, pero mañana ya no, por ejemplo. E intelectualmente, ¿por qué? Porque los procesos intelectuales, como la memoria, el pensamiento, el razonamiento, el entender qué es lo que hacemos, muchas veces no está muy definido a cierta edad. Por lo tanto, es importante dejar pasar el tiempo hasta que esto se confirme. Bueno, esto es también muy importante tomarlo en cuenta. Ahora la pregunta es, el problema no es en sí de los niños, sino de aquellos que han trabajado con ellos, pero no los han sabido orientar. Ese es el verdadero punto. Me recuerdo que hace unos años, hablando siempre de niños y evangelio, niños y evangelio, hace algunos años veníamos de regreso de una visita también, y estando en una asamblea, estábamos a punto de partir de esta asamblea y se acercó una señorita. Le dice a mi hermano, al compañero, le dice: hermanos,
Yo no quiero que ustedes se vayan ya, porque yo les veo que ustedes ya tienen sus maletas para irse ya a otra asamblea. Es que tengo algo urgente que comunicarles. Como en otra asamblea, los hermanos estaban esperando ya, acordamos con el hermano atenderla porque no sabíamos realmente su rostro, demostraba una angustia, una carga pesada emocionalmente hablando, de tal forma que ella necesitaba comunicarnos algo que según ella era de un tiempo urgente. La pregunta es, ¿qué le sucede? Ella dijo, siendo niña, vino un hermano a visitar esta asamblea, nos reunió a todos los niños y nos dijo, bueno, hoy ustedes van a ver algo que tienen que poner mucha atención y tomar su decisión hoy mismo. Dijo ella, arregló un local, colocó papeles en las ventanas, luego preparó, me parece, un televisor y nos colocó una película del infierno. Ahí se oían gritos, unas caras horribles, se miraba mucha desesperación, angustia, y cuando todo terminó, todos estábamos llorando. Cuando todos estábamos llorando, él se puso enfrente y dijo, bueno, ¿quiénes no quieren ir a ese lugar? Todos levantamos la mano, inmediatamente. Muy bien. ¿Y saben qué tienen que hacer para no ir a ese lugar? Tienen que decir hoy que aceptan a Cristo. Todo lo hicimos inmediatamente. ¿Será ese un buen método evangelístico? Bueno, ni para niños, ni para adultos, ni para nadie. Pero estamos hablando de los niños. ¿Cuánto, y le digo yo, ¿y cuántos de ustedes manifestaron creer en Cristo en esa oportunidad? Fuimos 19 niños. 19 niños. Ahora la pregunta obligatoria, ¿dónde están los 19? Ella dijo, no, cada uno ya anda por su lado en una vida de incredulidad normal. Solo yo he quedado, pero tambaleando. Ahora, ¿qué es lo que usted necesita? Hermanos, he estado aproximadamente 9 años acá en esta asamblea participando de la vida ordinaria de la iglesia, estando con ellos, inclusive partiendo el pan consecutivamente durante 9 años, pero hace un tiempo me surge la duda y yo no sé realmente si soy salva o no, y eso me despierta las noches, me llena de mucha inseguridad y yo no quiero vivir así, soy o no. El caso estaba muy complicado, hermanos, pero nada imposible conforme a la palabra del Señor. ¿Ustedes hubieran seguido su camino o mejor se hubieran quedado ahí atendiendo? Bueno, el otro culto podía esperar un rato, ¿verdad? Nadie de ustedes pudo haber hecho, no, porque tenemos una hora que llegar y ahí te ves. No. Platicamos ampliamente con ella. Después de todo ese proceso, primeramente no le dijimos, bueno, crea en Cristo, pues no. Primeramente hablamos del tema de la salvación para ver si había una seguridad allí y únicamente estaba confundida. Hay que ver esa posibilidad. Y después de poner a la luz de la palabra del tema de la salvación, el resultado final fue, no tiene a Cristo en su corazón, pero la Escritura había pasado por su vida. Entonces ahora sí, el llamado es a la fe de Jesucristo.
Cuando todo terminó, después de un cierto tiempo, ese rostro de angustia, de desesperación, cambió. Hermanos, es que en realidad todo aquel que tiene un encuentro real con Cristo, es imposible que no tenga un cambio en su vida, ¿no es cierto? Tiene que ser operado. Y aquí esta señorita muy tranquila, y la pregunta es, ¿cómo se siente? Yo siento una paz que inunda mi ser. Ahora una seguridad. Bueno, había que bautizarla otra vez, ¿verdad? ¿O te dice que no? Bien, había que bautizarla otra vez. Si el primer bautismo, aparte de refrescarse en unas bellas aguas que habían ahí, no había pasado nada. Pero como dijimos, hermanos ancianos, le encomendamos a esta señorita, por favor, en sus manos. Vamos a orar por ella. Y si ella tiene el deseo ya de ser bautizada, no hay nada que lo pueda impedir, como hemos oído, ¿verdad? Nada de esperar un año a ver qué pasa. Mis hermanos, en realidad, cuando decimos que tenemos que ser obreros aprobados, es porque no se trata únicamente de trabajar, se trata de trabajar con responsabilidad. Sembrar la semilla, pero como un sembrador responsable que siembra la semilla en el tiempo, en el lugar y en la forma en que la palabra enseña. Y cuando vamos a instruir y vamos a entregar la palabra, es bajo esa misma premisa de la responsabilidad, porque como decimos, como dice la palabra de Dios, somos embajadores en nombre de Cristo. Y entonces tenemos que ser responsables de cumplir la comisión como si el Señor mismo lo estuviera haciendo. Así que no es nada más de ir y a ver qué pasa. A veces hemos oído, lamentablemente, de algunos hermanos que han pasado en algunas asambleas, y hay hermanos que llaman después y dicen, hermano, ¿cómo estará este tema? Porque fulano de tal pasó y nos dejó con mucha duda. Mejor se hubiera quedado en su casa, pienso yo. Quiere dejar con dudas a los hermanos de la palabra de Dios. Podemos causar daños por usar métodos evangelísticos inadecuados, no sustentados en la palabra de Dios. Pero aunque muchos niños hayan sido perjudicados, esto no significa que el ministerio con los niños debe abandonarse, es al contrario. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor nos está indicando con la actitud del Señor Jesucristo con aquellos niños. ¿Cuál es la edad adecuada para creer en Cristo? Fíjense bien cómo les estoy preguntando. ¿Cuál es la edad adecuada para creer en Cristo? Usted puede decir, es que un niño no mucho se le cree, hermano. Pero yo le digo que esto pasa hasta con los adultos. ¿O no? La mayoría de psicólogos consideran que más o menos en la edad de 5 a 9 o 10 años, el niño empieza a desarrollar conciencia que le permite distinguir entre el bien y el mal. Cuando una persona ya puede ser consciente y hace diferencia entre el bien y el mal, esa es la señal. No estoy diciendo qué edad. Fíjese bien pues, porque no necesariamente la edad física va a la par con la edad mental. De tal manera que algunos de ustedes dicen, mire, este señor parece niño, porque su mente todavía quedó allá.
y al revés. Algunos niños con una seriedad, una madurez y responsabilidad que, caramba, quisiéramos tener nosotros. Ahora bien, si un niño ha alcanzado el grado de madurez en que es moralmente responsable, en que moralmente él sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que conviene o no, pues a esa edad también es responsable ante Dios por sus pecados, porque ya está consciente de su situación. La pregunta es, ¿cómo presentar el mensaje a los niños? Y aquí viene un tema. En algunas asambleas ya se practica la escuela bíblica de vacaciones, ¿verdad? Un ejercicio muy bueno, en realidad, muy bueno. Cuando todo termina, dicen los maestros, hermano, oremos porque fíjense que 25 niños creyeron en Cristo. Y luego hay que preguntarle al hermano, ¿cómo hizo usted? ¿Qué método utilizó? Porque es un niño. ¿Lo estuvo presionando? ¿Qué forma? Porque en realidad ellos deben venir a una realidad salvadora en la misma manera que los adultos, pero una cosa muy importante, ¿habrá un evangelio diferente para los niños? No, porque si no, Pablo vendría ahorita, bueno, ¿te recuerdas lo que le dije a los Gálatas? No que haya otro evangelio, no. El mensaje del evangelio es universal, tan universal porque abarca todo idioma, toda raza humana, independiente de cualquier civilización. El mensaje de salvación es único. Ahora bien, no debemos olvidarnos, como ya se mencionó, que el contenido del evangelio, es decir, el querigma del evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esa es la columna vertebral del evangelio. Si hay una predicación del evangelio que carece de eso, realmente no es un evangelio genuino. Ahora bien, algunos creen que no es necesario presentarle a los niños el querigma. Dicen ellos no, porque son niños. No, esto es un error. ¿Cómo podrían entonces creer en Cristo si a ellos no les ha sido presentado el proceso de redención? Ningún niño entonces podría ser salvo si no le he presentado el querigma, es decir, la redención que Cristo obró en nuestro lugar. Así que el dilema es el siguiente. El dilema no es, ¿debería yo presentarle el evangelio completo a los niños? Sino es, ¿cómo puedo poner el evangelio en términos que un niño me pueda comprender? Ahí está. ¿Cómo yo puedo presentar el evangelio en términos que un niño me pueda comprender? Hace unos meses, allí trabajando en la asamblea de zona 7, escuché que una hermana estaba presentando la palabra a unos niños y me admiré la forma como lo estaba haciendo. Las palabras adecuadas, tan simples, tan sencillas. El primer obstáculo para que un niño no nos comprenda es una barrera del lenguaje teológico. El que predica la palabra debe saber a quién y con quiénes está hablando. Algunos hermanos que hemos tenido la confianza, les hemos aconsejado, hermano, si usted va a enseñar la palabra de Dios, no abuse demasiado de terminología,
no hable tanto en griego que nadie le pueda comprender. Y que alguien pueda decir, este hermano predica bien, lo malo es que no le entendí. Porque si a usted no le entienden, el tiempo se perdió. Así es, voy a hacer este ejercicio, que el evangelio a los niños se le debe presentar así, a la edad de los niños. El lenguaje es sencillo. Hay palabras que necesitan ser, le llamamos, redefinidas en la mente de los niños. No olvidemos que los niños tienen mente literal. Los niños son literales. Si usted le dice blanco, es blanco realmente. Si usted le dice cuadrado, él se imagina un cuadrado también. Estamos hablando de ciertas edades. Hay términos como convicción, pecado, crucifixión, resurrección, arrepentimiento, fe, sangre del cordero, lavado con la sangre, ven a Cristo, en fin, que tienen que ser definidas muy bien a la mente de ellos. Un lenguaje adaptado. Si usted predica o le habla la palabra de Dios, los maestros de los niños, si le presentan a los niños de la escuela, de la enseñanza, de la misma manera como se enseñará a un adulto, creo que el niño no le va a entender. El niño va a pensar que usted está hablando en lenguas extrañas y no va a entender el mensaje. Es como que si el médico solo hablara terminología de medicina, usted no le va a entender jamás qué es lo que tiene. De repente el médico le dice a usted que su mal es grave, pero lo hace de otra manera que usted piensa que todo está bien. O por ejemplo, si viniéramos a hablar esta noche de puro lenguaje jurídico, asuntos propiamente legales, definitivamente es un poco complicado. El tipo de confusión que enfrenta un niño, hay niños que aún confundidos, si se les pregunta a ellos si entendieron, ellos van a decir que sí. Pero en su mente quedó algo. Por ejemplo, alguien dice, si no le explico a un niño qué significa que Jesús vertió su sangre, algunos de ellos van a imaginar a Jesús vaciando su sangre, por ejemplo, en un recipiente. Podría ser. O si le decimos a un niño a cierta edad, necesitas que Jesús entre en tu corazón, el niño se va a plantear qué tipo de operación tiene que haber allí para que Jesús entre, penetre, se meta ahí. ¿Ven? Por eso es muy importante que nuestro lenguaje esté bien definido a la mente de ellos. Todo debe ser transmitido en su lenguaje. Ahora quiero decirles en el nombre del Señor que un consejo es que todo mensaje dirigido a los niños, si se pretende presentar el Evangelio, debe comenzar con el amor, porque el niño entiende muy bien esto y lo siente también. Él debe estar seguro que Dios lo ama, que se preocupa por ellos, que Dios quiere ser su amigo, que Él es su creador, que Él es responsable de su existencia. Cuando el niño llega a comprender en su mente que Dios lo ama, que Dios se preocupa por él, que lo toma en cuenta, que Dios sabe quién es él y que está también al cuidado de él, entonces debe comenzar a hablarse con él del asunto del pecado. Como decía el hermano, la enfermedad, el remedio para esa la medicina, o sea, el remedio para esa enfermedad. Pero no le vaya a poner a predicarle a un niño sobre adulterio, ¿eh? O no vaya a comenzar a predicarle a un niño, miren niños, hoy vamos a hablarles de, por ejemplo, vamos a hablarles de el asesinato. Hay que comenzar gradualmente con ellos. Va a llegar un momento en que en su mente ellos van a llegar a comprender esta situación.
Por ejemplo, ¿qué es lo que un niño sí comprende? ¿Será que un niño me comprende en cuanto a mentir? ¿Me comprende? Si ya más o menos me va comprendiendo. ¿El niño me puede comprender qué es patear a otro? Me va a comprender. ¿Me puede comprender un niño, por ejemplo, qué es quitarle sus juguetes a otro niño? Ahí podemos introducir paso a paso el tema del pecado, por ejemplo. Decirle a él de dónde se originan los berrinches. Cuando él se siente muy enojado, ¿qué está pasando en su interior? ¿Por qué? Si esto agrada a Dios o no le agrada. Decirle que el pecado es elegir lo que él quiere en vez de que Dios haga lo que él realmente desea en su vida. Que el pecado tiene sus consecuencias. Por ejemplo, leerle Romanos 6:23 y colocarlo a su nivel le ayudará a comprender en realidad que todo lo malo que se haga tendrá sus consecuencias. Por ejemplo, la paga del pecado es muerte. Y el niño tiene que comprender que todo aquello que es desobediente un día tiene que ser recompensado también. Tiene que comprender que así como sus padres lo castigan por su rebelión, por su rebeldía, también Dios lo hace de esa misma manera. Pero Dios lo hace de la misma manera porque aunque Dios lo castigue, esto no significa que Dios no lo ame. Dios lo está amando también. Pero es parte de lo que también dice, por ejemplo, Hebreos 12, 7 al 9, acerca de cómo nuestros padres nos disciplinaban también. Explicarle al niño que aunque el pecado debe ser castigado, Dios no desea que él sufra y que por eso envió a su hijo que tomó forma humana y murió en su lugar, por ejemplo. Eso el niño lo puede comprender. Ahora, algunos hermanos han preguntado, por ejemplo, ¿puedo yo ayudarme a mostrarle al niño dibujos, figuras? Entonces le decimos, la verdad que la mente del niño está muy dado a lo concreto, a lo que puede ver. A esa edad, él a lo que puede ver. Y es muy importante mostrarle algunas cosas en concreto también, siempre y cuando pues no, vamos a decirle, no contradiga la palabra del Señor. Se le puede mostrar algo al niño, ilustraciones. Hay un libro que, no sé si ustedes conocen, hermanos, hay un libro que se llama El libro sin palabras. ¿Lo han usado alguna vez? El libro sin palabras es un material para niños. Allí el niño va aprendiendo paso a paso algunos conceptos bíblicos primarios, despacio, poco a poquito. Pero también se pueden usar ilustraciones. Al niño le llama mucho la atención que usted le ilustre algo de la palabra de Dios, que se lo cuente en su vida real o de algo que sucedió y luego lo pase inmediatamente a la palabra de Dios. Y hay un ejemplo que aparece en el libro, que es el niño que perdió su bote, y dice así: un niño una vez construyó un bote, una pequeña navecita, hizo su barquito, lo arregló bien, lo pintó también, nadie lo ayudó, él lo hizo con sus propias manos. Algunos miraban el bote no muy bueno, al niño le parecía el mejor bote del mundo, un hermoso barquito, así son los niños. Cuando un niño le muestra a usted un dibujo, usted no le diga qué horrible, no, usted le diga qué bien este dibujo, yo creo que más adelante lo vas a hacer mejor. Y el niño miraba su bote, lo miraba, lo admiraba, lo cuidaba, es decir, su barquito. Un día fue al parque, había una
una corriente de agua allí, y el niño colocó su barquito en ese lugar porque quería verlo, que no se hundiera, y quería sentirse muy satisfecho por lo que él había creado, lo que había hecho. Repentinamente un viento sopló y llevó el barquito muy lejos, y el niño quiso tomarlo, pero ya no pudo, y el hilo por donde él lo tenía tomado se rompió y el barquito se fue. ¿Cómo se sentía el niño? No es muy imposible de adivinar. Se sentía muy triste. Regresó a su casa. Regresó a su casa pensando: perdí mi barquito, lo quería mucho. Otro día él regresaba de la escuela y pasó cerca de un mostrador. Y cuando pasó cerca en una vitrina, vio un barco igual. Se asomó, pegó la carita en la vitrina y vio que no era igual, que era ese barco que él había perdido. Y el niño pensó: muy bien, voy a entrar y le voy a decir al dueño que me lo entregue. Así es el niño. Entró y le dice al dueño: hey señor, el barco que usted tiene, ese es mío, ¿me lo puede devolver? Y le dice: mira hijo, lo lamento, pero me tienes que pagar por él. Pero ¿cuánto es lo que usted cobra por ese barco? Es que es mío. Mira, más o menos yo te puedo cobrar $1. El niño regresa corriendo a su casa, y allí en su casa va a sus ahorros, comienza a contar. Nosotros lo hicimos así muchas veces, ¿verdad? Cuando comenzamos a contar los centavos que habían ahí, y cabalmente ajusta el dólar y regresa corriendo muy emocionado donde estaba el Señor y le dice: hey Señor, yo le traigo el precio que usted me pidió, aquí está. Le dice él: bueno, entonces te puede llevar el barquito. Y el Señor dice: pero ¿por qué te llama la atención si no es muy atractivo? El niño abraza al barquito y dice: te quiero mucho, le dice al barquito, porque primero te hice y ahora te compré. Así es el Señor. Ustedes ahorita han sido niños porque yo les conté la ilustración. Y así es el Señor, niños. Mire, no se sienta ofendido, estoy dando un ejemplo. No te diga: mi hermano, yo soy maduro en Cristo. Así es el Señor, niños. Primero nos hizo, pero luego, por consecuencia del pecado, así como el barquito un día se fue, también el hombre se perdió. Pero un día Dios no se quedó conforme y Dios quiso volver a llamarlo. ¿Y cómo? Envió a su hijo. Así se trabaja con un niño, enseñándole la palabra, con amor, con paciencia, instruyéndolo. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Esa es la manera de cómo ilustrar. Pero yo les aconsejo en el nombre del Señor, la atención del niño es breve. No puede poner mucha atención. Así que cuando el niño esté perdiendo la atención, el que está enseñando tiene que tener también la capacidad de mantenerlo prendido en el mensaje bíblico, para que el niño capte la mayoría y preste atención. Yo le pregunto esta noche: ¿ustedes están prestando atención? Muy bien. Pero el niño no me va a decir amén. El niño, tengo que yo tratar la manera de ilustrarle los ejemplos bíblicos de tal forma que su mente esté captando. Por eso el tema esta noche se titula el Evangelio a los niños. Porque ya les enseñé el método de la película del infierno. Miren cómo perturba la mente de un niño. Esto es para que un niño tenga pesadillas no sé cuánto tiempo. Y muchas veces nosotros también, hermanos, en cierta manera, no dejamos de ser niños en algún aspecto. También nos llama la atención los relatos.
también nos ilustra algo. Claro, pero no podemos, por ejemplo, en un mensaje contar una historia tan interminablemente aburrida que saber dónde dejé a los pasajeros y llegué solo a la estación. Los pasajeros se quedaron tirados a medio camino porque fui incapaz de captar la atención, porque la historia no interesaba a nadie. Eso es muy importante. Ahora, cuando se le llama a un niño al arrepentimiento y a la fe, es muy importante mencionarle que el arrepentimiento, que él necesita darse cuenta de las terribles consecuencias del pecado, de que el pecado no trae nada bien a la vida, que sus pecados causaron también la muerte de Cristo en la cruz. Él tiene que entender que estar arrepentido es estar suficientemente triste por su situación, por los pecados, por el daño que los pecados han causado en su vida. Y alguien dice, hermano, no olvidemos que en cuanto a fe se refiere, los niños responden siempre al amor, la confianza. La confianza es el primer estado de desarrollo psicosocial del niño. Desde el tiempo en que el niño es concebido, es su crecimiento. ¿De quién depende de los niños al principio? Ayúdeme. ¿De quién depende los niños? ¿O un niño, de quién depende? Son preguntas muy fáciles. Son preguntas donde de 10 puntos sacarían 10 de los padres, así como dijeron ustedes. Ahora la otra pregunta es, ¿cuánto depende el niño de los padres? Muy fácil también. ¿Cuánto? Un niño de, por ejemplo, 10, 11, 12, ¿cuánto depende de los padres? Realmente en la mayor parte, casi en todo. Él sabe que sus padres le van a satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, sociales, intelectuales, espirituales. Un niño no se va a ir él mismo a inscribirse a la escuela. Bueno, alguna vez sí vimos un caso de un niño que los papás no lo querían mandar a la escuela y él mismo fue a preguntar qué podía hacer. Pero es raro. Necesita que los padres les digan a dónde va a ir. Un niño necesita que el padre o los padres lo alimenten. Cuando son pequeños, si hay mucho ruido, hay miedo, el niño acude a sus padres en busca ¿de qué? De auxilio, de protección. Les tiene confianza a sus padres. Sabe que ellos lo aman, que le dan lo que él necesita. Y cuando no le dan lo que él necesita es porque no hay. Y el niño va aprendiendo así a madurar, a crecer, pero él siente cobijo en sus padres. Cuando no está cerca de ellos, él siente la necesidad de saber dónde están ellos. Ahora, esto significa que él es capaz de confiar. Y él sabe que los padres van a hacer todo lo posible para darle lo que él en realidad necesita. Es decir, en otras palabras, la primera fe de los niños, ¿dónde está? ¿Verdad que es fácil contestar? Ya les dije, ¿dónde está la primera fe de los niños? En sus padres. Estoy hablando de fe primaria, de esa le estoy hablando, la confianza en sus padres. Conforme el tiempo pasa, los niños van abriendo un poco más el círculo. Luego ya le tienen mucha confianza al seño, ¿verdad? Así le decimos. Ya le tiene confianza a la profesora, al maestro también. Ya forma parte de su círculo de confianza. La confianza se está abriendo. Luego también le puede tener confianza al médico.
porque sabe que Él le va a ayudar con su salud. La confianza se sigue abriendo también. Ahora, cuando esa confianza se amplía, hay un momento de una transferencia. Por eso cuando dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, está diciendo que con el paso del tiempo el niño llega a comprender que sus padres le pueden dar muchas cosas, pero hay algo que le interesa mucho, como es, por ejemplo, su salvación, y eso no se lo pueden dar ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos han sido encaminados y el niño poco a poco comienza a oír de Cristo y esa fe se transfiere de sus padres a Cristo. Es un cambio. Y comienza entonces ellos a instruirlos acerca del camino de la salvación. A esto se le llama enseñándole a los niños a venir a Cristo. Ahora, los maestros de los niños no deben olvidar algo. Al niño nunca se le debe presionar. Se le debe enseñar la palabra libremente, libremente. Hay un momento en que el niño siente la necesidad en su corazón y lo expresa. Si hay un niño que se acerca, a un niño no se le puede llenar de terror. No se le puede decir, mira tú, si no crees en Cristo, te vas a ir a tal lugar. Esto es llenarlo de terror. Esto es afectarlos emocionalmente. Psicológicamente puede causar hasta trauma. Al niño hay que encaminarlo despacio por el camino de la fe, paso a paso, mientras él va llegando a comprender las verdades. Quiero destacar esta noche, para la gloria de Dios, esa bendición que su servidor tuvo de ser encaminado en el camino del Señor desde muy niño. Bendito el nombre del Señor, y bendición también a mis padres por haber tenido el amor y la paciencia de haberme conducido en el camino del Señor, y a los maestros también de Biblia que el Señor puso en mis manos. Que el Señor los bendiga también. Tuvieron amor y paciencia, no se decepcionaron, no dijeron este no vale la pena, no sirve para nada. El Señor puso en sus corazones la visión suficiente para saber que un día a lo mejor la semilla iba a germinar. Llegando aproximadamente un poquito despuesito de los 12 años de edad, sentí una grande necesidad de creer en Cristo. Le dije a mi hermano a cargo de la enseñanza de los niños, hermano, por favor, hoy haga una invitación. Me sentía muy terrible, a pesar de tener a esa edad, pero a esa edad uno tiene convicción del pecado. Haga una invitación, necesito arrepentirme y creer en Cristo. Y el hermano dice, ¿estás seguro? Porque esto lo hemos tenido desde que tenía pañales aquí. Así que ya nos acostumbramos a verlo y no esperábamos que dijera eso. Hermano, por favor, haga la invitación y va a ver. Yo les aseguro que esa enseñanza bíblica que el hermano dio, lo vi al hermano tan emocionado. Se esforzó esa tarde de domingo. Cuando él terminó su exposición, dijo, alguien de los que están aquí, de esos niños, quieren creer en Cristo. Me puse en pie y dije, yo creo en Cristo como mi Salvador personal. Yo creo que es la experiencia de muchos de mis hermanos acá.
Hermanos, los animo a seguir trabajando en la mente y el corazón de los niños. Allí hay que trabajar a esa edad en la que el niño puede absorber mucho de la palabra. Hay una edad en que no se queda nada, pero esa edad sí, una mente amplia, clara, para poder captar las verdades de la palabra de Dios, pero hay que enseñarles bien, para que cuando ellos lleguen a hacer su profesión de fe, sean conscientes de lo que están haciendo, no bajo presión, no bajo manipulación, carga psicológica, no, con la convicción que están perdidos, que necesitan arrepentirse y creer en Cristo como el único camino de la salvación. Hermanos, el trabajo con los niños no es cualquier trabajo. Hay que apoyar a los hermanos que trabajan con niños, por favor. No hay que dejarlos en el olvido. No. Y aunque haga un poquito de bullita por ahí, hermanos, allí está un gran campo que hay que sembrar hoy para cosechar el día de mañana. Si socialmente, miren, los niños y los jóvenes están siendo bombardeados de toda carga de pecado. Hoy más que nunca, la presión de pecado asedia a la mente de los niños en todo lugar. Entonces, asimismo, ellos deben ser encaminados también en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, para que conozcan el verdadero camino y puedan saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que les conviene y lo que no les conviene. Alguien puede decir, hermano, mire, pero después de muchos años y algunos dijeron creer en Cristo y se fueron, hermano, pues el Señor nos llamó a sembrar. Ya les conté el testimonio de un hermano que dice: muy pequeño llegué a una escuela de niños. No era hijo de ningún creyente, nadie me conocía. Pero los demás niños me dijeron: mira, ve allá, ahí están los niños reunidos. Y llegué un día. Y el hermano ese día estaba dando la instrucción bíblica. Y él manejó el texto que dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y eso me penetró. Fue un solo día que yo llegué, pero me penetró y no volví jamás a un lugar así. Pasaron los años, dice él, y poco a poco me fui perdiendo cada día más, hasta comencé a introducirme en la oscuridad, aprendiendo ocultismo y todos sus derivados. Yo era ya un experto en el ocultismo y un día me dijeron: mira, tal día y tal hora te vas a graduar, vas a ser ya un maestro del ocultismo. Y dijo él: yo me preparé como que era el mejor evento de mi vida. Y así me encaminé ese día, solo. Estaba más perdido imposible. Estaba muy perdido. Y pasando frente a un lugar, vi una pared con enormes letras pintadas que decía: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Allí mismo me detuve. No pude seguir más. Y mi mente regresó al tiempo que cuando niño alguien me enseñó esa gran verdad. ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? ¿A dónde voy? Me estoy perdiendo. Caí de rodillas
lloré al Señor, perdóname, Señor. Tú me enseñaste un día el camino de tu salvación y yo ahora estoy perdido. Pero dice él, ¿saben, hermanos? Dice, esa semilla germinó, produjo ese fruto. Por eso al niño no hay que menospreciarlo, pero no presionarlo. Hay que enseñarle la palabra de Dios. Aquí mismo les digo en el nombre del Señor y para gloria de Dios, hay niños, hay jóvenes más bien, que siendo niños fueron encaminados a la fe de Jesucristo y hoy están con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Aquellos hermanos que trabajaron con amor y paciencia, un día el Señor les va a dar ese gran galardón por haber sembrado en la mente de los pequeños el amor de Dios. Así que, mis hermanos, esta noche el llamado es que cuando le enseñemos a los niños, hagámoslo con palabras sencillas, simples, de acuerdo a su edad, que ellos comiencen a aprender los conceptos básicos del amor de Dios. Y un día los veremos, en el nombre del Señor les digo, un día los veremos ocupando espacios de responsabilidad en la obra del Señor. Y le digo esto también en el nombre del Señor. Hay muchos hermanos que sembraron también estas semillas y no vieron ese fruto, porque antes partieron con el Señor, pero en el tribunal de Cristo se darán cuenta lo que hicieron. Allí habrá esa recompensa. Por eso es correcto decir que en el tribunal de Cristo habrá muchas sorpresas. Aquel que dice, bueno, ya no, podría decir, bueno, ya no me van a caber los galardones. Y se dará cuenta que no, porque no trabajó con fidelidad al Señor. Y aquel que quizá dice, yo no hice nada, no trabajé. El día de mañana vamos a ver un testimonio impactante en ese sentido, pero se dará cuenta que de verdad su trabajo produjo fruto para la gloria de Dios. ¿Qué dice Pablo? Yo planté. Ayúdeme. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Adelante, sembradores, por favor, en el nombre del Señor. Ánimo, trabajemos por el Señor, por amor de Él, que ni las decepciones, ni las desilusiones nos puedan hacer volver atrás. Adelante en el nombre del Señor, y a tener también amor y paciencia por los pequeños que llegan a las asambleas a escuchar la palabra de Dios. Un día habrá fruto para la gloria de su nombre. Que Él nos siga bendiciendo.